¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video. Ya hice hace mucho tiempo un video con el mejor set para el cazador. El link pues lo dejaré en la descripción por si lo quieren ver. Ahora es el turno del mago, entonces vamos a ver diferentes conjuntos pensando en las dificultades altas, o sea de Infernal 5 en adelante. Pero antes quiero recordarles que pues ya estamos muy cerca de ser 3000 personas en esta pequeña comunidad que crece día a día, así que pues si les gusta el contenido suscríbanse y dejen un buen like. Ahora sí, iniciamos con los objetos que son inamovibles en mi opinión. El mejor manto es el manto de Heraldo si pensamos en dificultades altas. Si queremos un poco más de daño podemos usar el manto de Cali, pero como están las cosas ahora no lo recomiendo porque van a perder mucho crítico. El amuleto de Dragan es el mejor actualmente por su bono de 12% en daño, pero si quieren un poco más de crítico para dificultades altas pueden usar el amuleto del Kraken, aunque realmente no lo veo muy recomendable, pero pues es una opción. Las botas sin lugar a dudas son las botas de Dragan para completar las configuraciones posibles. Y por último, en mi opinión, las sombreras siempre van a ser las del cazador de brujas por su bono de 23% en daños aumentados, aunque se puede usar las de Cali, pero creo que no compensa la pérdida en daños. Recuerden que estas configuraciones están pensadas en dificultades altas, priorizando la cantidad de daño y la usabilidad, ya que existen muchas variaciones para matar más rápido en dificultades bajas, pero como todo, eso pues ya va en gustos, entonces no lo vamos a tratar acá. Ahora sí, vamos con las configuraciones posibles para el mago, pero antes recuerden que los magos tienen una decisión muy importante y es elegir entre el arma del Emo Mago y el arma de Heraldo. Sobre eso también hice un video donde explico cuál es mi opinión sobre cuál es el mejor. El link también lo dejaré en la descripción del video y en los comentarios fijados. Si deciden elegir el arma de Heraldo, entonces esta sería la mejor configuración. Set de Dragan, anillo, yelmo, set de brujas, hombrera, pechera y cinturón, anillo de Draken o atrapalágrimas y el adorno negro de Magotina. Vamos a maximizar la cantidad de daño en el personaje por los bonos únicos de cada objeto y de cada conjunto. Algunos usan esta configuración con el cinturón del cielo y la pechera de Grimm para pues lanzar más esferas congeladas y tener un 20% en daño y un 10% en velocidad al cargar el bono del cinturón del cielo. Pero como dije antes, estas configuraciones en dificultades altas no son muy útiles porque los jefes tardan pues más de un minuto en morir y el bono del cinturón se pierde. Aunque es cierto que se puede cargar el bono dentro del jefe, pero personalmente yo no recomiendo el cinturón del celo para dificultades altas, aunque pues es su decisión si tener daños seguros y menos maná o tener más maná, pero pues daños que fluctúan o se pierden dependiendo del bono. Ahora sí, vamos por las configuraciones con el arma del Emo Mago, que son muchas, pero voy a mostrar las que para mí son las mejores en dificultades altas. Volvemos con los objetos que siempre van a estar y ahora ponemos el arma del Emo Mago y los guantes de Dragan que estarán en todas las configuraciones. La primera configuración es poner las 4 partes del cazador de brujas con el anillo de Dragan, el anillo de Draken y el adorno pues negro de Magotina. Con esto vamos a tener una buena cantidad de maná y muy buenos daños, pero pues si se quiere un poco más de daño pueden poner el cinturón del celo. Vamos a perder 33% de maná, pero ganamos 20% en daño y 10% en velocidad, que varían obviamente según el bono de cinturón del celo cargado. Pero de nuevo esto yo no lo recomiendo, así que me quedaría pues con el maná. La segunda configuración es usar el yelmo de Dragan, los anillos de Draken, la pechera, hombreras y cinturón del cazador de brujas y el adorno negro de Magotina. Con esto vamos a tener más daño que la configuración anterior, pero obviamente pues menos maná, aunque realmente el maná se compensa con tónicos y pociones de maná, así que personalmente recomiendo más los daños que da esta configuración. De nuevo, y como en la configuración de Heraldo, pueden usar el cinturón del cielo y la pechera de Grimm con esta configuración, pero nuevamente no lo recomiendo para dificultades altas. Por último, y sin lugar a dudas, la configuración con más daño del juego es la que utiliza el set de primavera, con los 2 anillos y el adorno de armas, el yelmo, guantes y botas del conjunto de Dragan, las sombreras, pechera y cinturón del cazador de brujas. Con esto vamos a tener 25% del conjunto de primavera, 22% del conjunto de Dragan, 18% de daño de 2 armas por los bonos únicos del conjunto de Dragan y 22% a los daños máximos por el bono del cazador de brujas. Esta configuración nuevamente la pueden usar con el cinturón del cielo y la pechera de Grimm, pero pues no lo recomiendo para dificultades altas. Entonces, como les dije, para mí esta es la mejor configuración actualmente. Existen muchas variaciones, pero para niveles altos y priorizando el daño en los jefes, y bueno, teniendo en cuenta que con esta configuración lo mejor es usar tónicos y pociones de maná, les recomiendo a los magos crear esta configuración. Y mientras vuelve pues, el evento de primavera, pueden usar cualquiera de las anteriores, dejando por último el crafteo del yelmo, los anillos y el adorno, para que no tengan que pues, sacar de nuevo los legendarios con hechizos amarillos. Y bueno, yo creo que eso sería todo por ahora. Como siempre, espero sea de ayuda para todos.
Ya saben, si les gusta el video, suscríbanse, que estamos muy cerca de los 3000 y estoy planeando un especial pues bastante grande para celebrarlo. También pueden seguirme en Twitch si quieren estar pendientes de los directos. Y ya saben, denle me gusta, suscríbanse y hasta el próximo video.